siquiera tengo la certeza de que sea la fecha. El 12 de agosto del año 30 fallecía Cleopatra VII, sabiendo que Octaviano pretende llevarla a Roma. Bueno, me escribieron aquí una cosa, pero tan solo era un pretexto para ponerles un poco de los twists haciendo Cleopatra. La reina de Milo, Cleopatra, la reina de twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Quiero dar cuenta también de un libro de un coloniense, Luis Carro, un libro de poesías, Caja de postales, justificación del viaje. Tiene una cosa tan linda, cuando escuchemos un cantor de tango lo voy a mencionar. Cantor de la voz gastada como metal sin secreto, recostado a mostradores que de olvido cubrió el tiempo. Caja de postales, Luis Carro, de la editorial Uri, con mucho gusto lo estamos mencionando, y también gracias a quienes nos mandan la revista Comunas, que tiene en este caso a Leonardo Nardini. En Malvinas Argentinas el Estado está presente, es el título. Bueno, gracias a la gente de Comunas que también nos hizo llegar esta revista. Nos vamos a las calles de Buenos Aires con Mauricio Polchi. Estamos, Víctor Hugo, en el Hospital Rivadavia, en el cruce de Avenida Las Heras y Tagle. Aquí en la puerta de este centro de salud se están concentrando en una mezcla de dolor y bronca enfermeros, enfermeras, médicos, profesionales de la salud, de toda la institución, para efectuar un acto homenaje a María Laura Estanga, médica fallecida por COVID-19, una integrante del área de neonatología que se convirtió en la segunda muerte de este Hospital Rivadavia. Estamos con el delegado general de ATE, Rodolfo Arrechea. Bueno, arranca el acto, globos negros, caras de dolor. Sí, la verdad que otro fallecimiento más de parte de los integrantes de la salud que estamos en la trinchera hace tanto tiempo. Yo vengo planteando este dolor, se extiende porque ya falleció otro enfermero, José Aguirre, una médica joven de 52 años de edad de esta institución, y que se agrega a lo que nosotros venimos planteando hace un tiempo, el agotamiento físico y mental de todos los trabajadores de la salud, y que paradójicamente hay dos países adentro del hospital. Vivimos una realidad del agotamiento de los que entregan todo, pero que nadie sale de su casa para perder la vida, y del país que estamos viendo acá fuera de la barrera, de algunos que plantean la apertura. Nosotros no vamos a entrar en ese debate de salud-economía. Claramente tenemos vocación, es la salud lo que hay que priorizar, qué es lo que dice el presidente, la salud, pero no sé por qué insisten. Las estadísticas dan bajas acá porque no hay tantos testeos. Ustedes hablan de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la red. De la capital federal, por eso dan bajos los números. Pero si tiene un segundo, Víctor Hugo, una cuestión que quiero plantear. Si fuera así, que son 1.000 casos de contagios por día, el 5% de esos 1.000 van a parar a la terapia intensiva. Y al sábado a las 21 horas había 302 camas ocupadas. Quiere decir que en 3 días son 150 personas que irían a ocupar a la terapia las camas, cuando cada cama de terapia son 20 días de ocupación. Entonces ya entramos a la zona roja. No es que no hay camas, hay camas, pero estamos en la zona roja, y se agrega a que vamos a tener camas virtuales, porque el personal de la salud... Transmitiendo desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, AM 1440, la radio de la región. La radio tuya, la radio nuestra, la radio de todos. Seguí acompañándonos en AM 1440. Buque pesquero Rigel, más de 2 años de lucha, un paso más cerca de la justicia. Este lunes recibí un mensaje a las 19:30 horas aproximadamente. Era un enlace a una noticia del sitio quedigital.com.ar titulado Rigel, se armaron los pliegos de licitación para que bajen los buzos y recuperen los cuerpos. Fue así.
sin introducciones, sin demoras. El mensaje era de Guillermina Godoy, mamá de Nahuel Navarrete, tripulante del buque pesquero Rigel, que junto a sus 7 compañeros están desaparecidos desde el naufragio del buque el 9 de junio de 2018 cerca de Punta Tombo, en Chubut. Acompañamos la lucha sostenida de esos familiares encabezados por Guillermina desde el comienzo de este desesperado reclamo de justicia. No puedo dejar de pensar en las convicciones ciertas de esos familiares, en la lucha que llevan adelante a través de tantas acciones que visibilizan estructuras, muchas veces perversas. A Guillermina la conozco primero como vecina de nuestra comunidad, como estudiante del Instituto 89 de la Tecnicatura Superior de Economía Social, con proyectos en marcha y su desarrollo personal y familiar en proceso. Pero como tantas madres de nuestra historia, ante la pérdida de su hijo, encauzó ese dolor inexplicable e interminable en lucha. Llamó, pidió, reclamó, se reunió y organizó con el resto de los familiares de las víctimas. Desde aquel 9 de junio de 2018 ocurrieron infinidad de acciones, de reuniones, de promesas, también de desaires. Imagínense que ante la búsqueda desesperada de los cuerpos de esos trabajadores y el pedido de que bajen los buzos a recuperarlos, el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, ahora de vacaciones, te diga, cito textual, así es la vida, señora, no hay presupuesto. Fin de cita. No es ficción, no es manipulación comunicacional ni un recorte sacado de contexto. Es la respuesta que recibió Guillermina de parte del presidente en una reunión en persona. Inmediatamente se presentan 2 dimensiones de esta situación. Por una parte, el rol del Estado y las posibilidades que los representantes que gobiernan pueden brindar al pueblo. Sabemos efectivamente que a la frase no hay presupuesto le falta un modificador que indique para esto, o para tantas otras cosas que han quedado subejecutadas o sin ejecutar directamente durante el gobierno anterior. Es que el presupuesto es una explicitación fría y dura del paradigma de políticas públicas que se adoptan. No nos vamos a detener ahora en esto, pero no podemos dejar de señalarlo. En definitiva, no había voluntad política por parte de Macri, pero además de eso, duele la deshumanización, la falta de sensibilidad y el trato brindado. Nada que nos sorprenda. Pero por otro lado, y esta es la segunda dimensión que quería señalar, es la base social imprescindible y ejemplar de este reclamo que hace que se siga adelante con el proceso de búsqueda de verdad y justicia. Las y los familiares no han desistido, no han frenado, a pesar de los traspiés, de los golpes, de las afrentas, y se han enfrentado a cuanta estructura corporativa haya intentado acallar y ocultar. Reuniones, marchas, movilizaciones en Mar del Plata, en Chubut, en Cava, carpa permanente, junta de firmas, y el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas, sindicatos, organismos de derechos humanos, esta Dirección de Derechos Humanos, la unidad de victimología del Ministerio de Justicia a cargo de Alberto Linares, Madres del Dolor, Familiares de la Costa, Madres de Plaza de Mayo y tantas actrices y actores que sería imposible listar, así como también ocurre con las acciones llevadas a cabo. Estas acciones y este acompañamiento es tan solo una parte conocida por quien habla ahora, de esta red motorizada y sostenida por las propias familias. Esta lucha es una más de las luchas históricas que ha dado el pueblo argentino en pos de verdad y justicia. Lucha indispensable para horadar, agrietar y romper las estructuras de la indiferencia social, adormecida e indiferente, y las de los poderes del Estado cuando incumplen sus deberes o se enredan en los laberintos kafkianos de la burocracia y la deshumanización. Afortunadamente, estos familiares siguen adelante, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha cumplido con la palabra otorgada. Este gobierno habilitó la posibilidad de un paso más para que estas 8 familias se encuentren con sus hijos y para que la justicia pueda contar con más datos para su investigación. Se armaron los pliegos para que se pueda llevar adelante la licitación. Es un paso más. Seguimos pidiendo que bajen los buzos. Porque continúan desaparecidos Rodrigo Sanita, Néstor Rodríguez, Cristian Osorio, Rodrigo Blanco, Jonathan Amadeo, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez y Luciano Mieres, porque son 30.000, porque seguimos buscando alrededor de 400 nietos y nietas, porque nos sigue faltando Darío Jerez desde octubre del año 2001, porque nos falta Facundo desde hace más de 100 días,
no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Seguimos construyendo memoria en la costa. Con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro. Sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tus milagros. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Construyendo Memoria, el segundo ciclo del programa de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de la Costa. Muy buenos días, Gonzalo, Agostina, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buen día, Agostina. Buen día a todo el equipo que hace posible este programa y a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Aquí con nosotros Gonzalo Nigli, Agostina Santana, Alejandro Larregina quien les habla, y del otro lado Cristian Gómez y Rolito Diego Rolando Rojo, operando, produciendo con nosotros este programa de la Dirección de Derechos Humanos. Le mandamos en primer lugar un fuerte abrazo a Guillermina, que estaba escuchando. Bueno, es muy emotivo siempre para nosotros hablar de ella, con los familiares. La acompañamos en lo legal, la acompañamos en la calle, la acompañamos cuando lleva el megáfono en la mano, las banderas, los reclamos, no todas las veces que hubiésemos querido y podido, porque la lucha que llevan adelante se da en Chubut, se da en Mar del Plata, se da en Cava, se da en todos lados, los 8 familiares, las 8 familias, y esa solidaridad de los trabajadores, ¿no? No puedo dejar de pensar en la figura del trabajador. Fueron 8 trabajadores, fruto de la desidia, desaparecidos en el mar. Una vez más el capital concentrado, una vez más la falta de controles, de fiscalización. Bueno, la justicia dirá, ¿no? Está en proceso de investigación. ¿Qué pasó con el buque pesquero Rigel? Faltan todavía testimonios importantes. Pero no dejo de pensar en la solidaridad de los y las trabajadoras y trabajadores del resto de los naufragios de nuestro país, del resto de las familias, y este entramado de la base social que decíamos en el editorial,
los organismos de derechos humanos, de la militancia de derechos humanos, que hace que no haya 2 por 1 para genocidas, que hace que nos levantemos cada vez que haga falta, que hace que podamos seguir pidiéndole al Estado, si bien nosotros aquí en la costa somos parte del Estado, también nos consideramos militantes por los derechos humanos y por eso podemos decir esto, ¿no? Efectivamente, como nos ocurre aquí en la costa, que recibimos demanda y recibimos reclamo y recibimos lucha para canalizar como política pública, esto mismo encarnan estos familiares. Un abrazo enorme para ellos, seguimos pidiendo que bajen los buzos, seguimos pidiendo verdad y justicia para las víctimas del buque pesquero Rigel. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy, Gonzalo? Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Un programa muy intenso, con mucha expectativa, sobre todo porque vamos a tener la palabra de Matías, ¿sí? El nieto recuperado número 130 por parte de abuelas. Matías Darro Mijalchuk, que tengo entendido que ya está en el aire del otro lado en comunicación telefónica. ¿Qué tal? Buenos días, Matías. ¿Nos escuchás bien? Hola, buenos días. Sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes. No, muchas gracias para vos por esta comunicación, por el diálogo previo, por tu disponibilidad para poder seguir pensando juntos y para comunicarle a nuestra audiencia, a nuestro pueblo de la costa, de la quinta sección a la que llega este programa por la AM 1440 que está emitiendo. Bueno, tu palabra, tu vivencia y tu mirada en estos momentos tan difíciles. Bueno, no, o sea, realmente el agradecimiento más que nada a ustedes como a todos los compañeros de los diferentes medios, ¿no? Que permiten que se escuchen nuestras voces, que intentan desde varios sectores silenciarlas permanentemente, desprestigiarlas y bueno, como los escuchaba recién cuando hablaban de las víctimas que están desaparecidas de este buque pesquero, como que necesitamos en lugares por ahí un poco más alejados de los grandes centros metropolitanos o cosmopolitas hacer más fuerte, más ruido y gritar un poco más fuerte para poder dar esta lucha, porque hay una gran vulneración de los derechos humanos, sobre todo en el interior del interior. Y acá nos pasa que la gente por ahí tiene miedo de hacer denuncias, entonces bueno, es muy importante el trabajo que ustedes hacen también. Te contactamos por una cuestión puntual que es el brote o la visibilización de distintas acciones contrarias a los símbolos históricos, ¿no? de la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina, allá en tu provincia, en Córdoba, desde donde sabemos que nos estás hablando, y pensábamos lo importante que es tu mirada como víctima directa del terrorismo de Estado y de la violencia institucional para poder desde la actualidad tener un análisis y una visión de lo que está ocurriendo en Córdoba, ¿no? ¿Nos podés empezar a describir aquí a la lejanía del Partido de la Costa, de la provincia de Buenos Aires, cómo ves, ¿no? El clima social y cómo ves estas acciones delictivas que se están llevando adelante en la provincia? Bueno, la verdad que es de gran complejidad el tema que me planteás y de gran amplitud, ¿no? O sea, yo vivo en Capilla del Monte, que es una localidad que ronda los 20.000 habitantes a 100 kilómetros de Córdoba capital. Tenemos como emblema al Cerro Uritorco, porque hace muchas veces más conocido el cerro que Capilla del Monte. Y bueno, la impunidad con la que se mueven las fuerzas de seguridad y ciertos sectores de la sociedad que parecen como haber salido, digamos, fortalecidos después de 4 años del macrismo, a poder salir a decir cualquier barbaridad o expresarse de una forma totalmente antidemocrática, de modo público, es alarmante. Nosotros sufrimos fin de semana pasado la vandalización de nuestro espacio de memoria local, nuestra plaza. Bueno, más que nada, no sabemos exactamente desde qué lugar vino dirigido, pero creemos que tiene que ver con sectores cercanos
a lo que se autodenominan Provida, porque pintaron con brea negra el símbolo de ese sector sobre los pañuelos de las madres, tacharon el cartel de Nunca Más, tacharon los nombres de los femicidios que tenemos acá en la localidad, en la plaza principal de Capilla del Monte. Inmediatamente, por suerte, las organizaciones sociales acá cada vez estamos más unidas, más organizadas y tenemos más fuerza, y al otro día, permitiéndonos Capilla del Monte siendo zona blanca, que nunca tuvimos un caso, y tomando los recaudos necesarios, juntarnos y poner en valor de nuevo los símbolos históricos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, conjuntamente con los memoriales de las compañeras víctimas de femicidio, ¿no? La municipalidad hizo un repudio público en su página, y a veces es alarmante leer los comentarios de los negacionistas o de los odiadores seriales que siguen estando, ¿no?, en contra de la memoria, siempre hablando del pasado. Eso por un lado, y no es un hecho aislado, porque han sufrido también otros espacios de memoria a lo largo y ancho de la provincia ataques de las mismas características, y siempre los compañeros de la militancia, cuando esto sucede, no solamente se recupera o se restituye el espacio, sino que se lo deja más lindo, ¿no? O sea, como que nos renuevan las fuerzas estos ataques. Y después, por otro lado, estamos muy preocupados por los casos de violencia institucional. Ha adquirido, digamos, difusión a nivel nacional el asesinato de Valentino Blas Yunta. Se descabezó a la cúpula policial, y por primera vez pusieron a una mujer en este lugar, lo cual abre una cierta esperanza, un panorama de que esto mejore. Pero bueno, estamos trabajando en un informe para presentar a la Secretaría de Derechos Humanos. Como te digo, hay una realidad por ahí en Córdoba capital y otra realidad en el interior. En el interior, por ejemplo, nosotros acá no tenemos una unidad judicial ni una unidad fiscal, que nos sería de gran ayuda. Cualquier hecho de violencia institucional hay que desplazarse hasta Cosquín para hacer la denuncia, y la Fiscalía de Cosquín tampoco, digamos, que nos ofrece demasiadas garantías. Hay mucho trabajo por hacer, y yo soy convencido de que de por sí, como está planteado en el sistema, digamos, social republicano o democrático, el rol de las fuerzas de seguridad no es lo que yo consideraría que debiera ser, desde una óptica más bien desde Foucault, los dispositivos, las instituciones que ocupan, es como combatir la violencia con más violencia, y me parece que tenemos que empezar a trabajar en otra matriz. Lo hablamos mucho con las compañeras de los movimientos de mujeres, de sus diferentes expresiones, que tenemos que trabajar en una forma vincular, no violenta, de ver cómo podemos empezar a construir una sociedad que se base más en el amor, que creo que es un legado que nos enseñaron las madres y las abuelas, y no apelar al odio ni a la venganza, sino a la justicia, a la verdad. Y bueno, hay mucho trabajo para hacer, y entonces trabajando siempre en articulación con los organismos del Estado, pero en la militancia y en la construcción y fortalecimiento de las organizaciones de base es el camino que intentamos recorrer. Buen día, Matías. Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Gonzalo. ¿En qué organización estás militando actualmente, Matías? Mira, realmente en Punilla, digamos que las organizaciones de derechos humanos no son muchas, y no somos muchos los que las conformamos. Por eso, observando esta problemática, conformamos con unos compañeros de acá de Capilla, Hijos Capilla, antes de la cuarentena, en febrero, y empezamos a organizar algunos actos en vista del 24 de marzo, que después se suspendió todo. Pero uno de los primeros objetivos que nos habíamos propuesto era trabajar en lo departamental, porque consideramos que todo el corredor de Punilla, al ser localidades pequeñas, puede adquirir más fuerza en cuanto a esto que les nombraba un principio de la lucha, de por ahí hay que gritar más fuerte desde el interior. Y con gran agrado puedo decirles que lo que en un principio fue Hijos Capilla, hoy es Hijos Punilla, y bueno, con diferentes hermanitos que se fueron sumando.
a lo largo del corredor, a lo largo del departamento, cada una de las localidades, con todos los impedimentos que plantea la pandemia, ¿no? Para reunirnos y bueno, en la medida que podemos, vamos llegando a los consensos y definiendo las urgencias que consideramos que tenemos que empezar a trabajar. Bien, voy a volver un poquito a tu historia. Estela siempre menciona en entrevistas que los nietos son las que van a buscar a ellas, a las abuelas, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué fue lo que te definió a vos para ir a abuelas y cómo te interpela hoy la realidad de la violencia institucional, sobre todo policial, luego de reconocer tu propia identidad? Bueno, mira, en mi caso, cada caso, ¿viste?, es diferente, pero nos atraviesan algunas cuestiones comunes a algunos nietos. En mi caso es como que yo, desde que fui, ponerle adolescente, 20 añeros, como que yo me di a mí mismo la respuesta de que lo más probable era que fuera hijo de desaparecidos, porque tenía conciencia de que era adoptado, de que había nacido en el 77. Y bueno, pero como que tenía ahí como un freno, ¿no? Como que no me animaba a dar ese paso, que es el paso al que hacemos tanta fuerza para que se animen a dar todos aquellos que tienen dudas sobre su identidad. Pero bueno, la insistencia de mis afectos, de mi compañera de vida, de amigos cercanos, la campaña de difusión de abuelas, que fue muy fuerte. Yo me crié en Cava y después en el 99 me vine a Córdoba. Era muy fuerte en Cava. Yo me subí en colectivo, al subte iba a un recital y me interpelaban muchísimo los carteles que decían: si tenés dudas sobre tu identidad, llamanos. Pero bueno, yo tenía una postura muy egoísta, típica de un adolescente criado en el neoliberalismo de la década del 90, y no pensaba para nada en el otro. Y bueno, digamos que cuando Cristina dice la patria es del otro, fue como por ahí la gota que rebalsó el vaso a todo esto que me venía llegando desde mi entorno, de que no me costaba nada, que por ahí tenía un tío, un abuelo, un hermano que me estaba buscando hace tantos años. Y salí de esa postura egoísta, fui a hacer una muestra en Abuelas Córdoba en el 2006, que me dio negativo en una primera instancia, que a veces ese negativo es un golpe para muchos que se animan a dar ese paso y se encuentran con esa respuesta y por ahí no saben cómo hacer. Por suerte, Abuelas tiene una gran calidad humana y una contención muy grande para todos aquellos que nos acercamos, ¿no? O sea, no nos encontramos con una institución fría y burocrática, sino con una gran calidez desde lo humano, desde lo emocional. Y bueno, a medida que después de ese legajo que se abre en CONADI, ellos se mueven, van hasta San Antonio de Areco y toman una muestra de mi abuela materna, o sea, sin saber hasta ese entonces que era mi abuela materna, pero había un legajo abierto, por otro lado, de la búsqueda de mi tío que me estaba buscando, y evolucionó también la ciencia, entonces se compararon más marcadores, y bueno, en 2016, 10 años más tarde, me encuentro con la grata noticia de poderme reencontrar con mi familia biológica, y bueno, y con el dolor de comprobar digamos, fácticamente que mis padres se encuentran desaparecidos y de no saber si mi madre dio a luz, ya que al momento de su desaparición ella estaba embarazada de 2 meses. Y bueno, obviamente que todo ese manto de impunidad, todo ese pacto de silencio, de que nunca nos hayan brindado la información de los lugares donde están los cuerpos de nuestros padres, que si no fuera por el increíble trabajo del EAF, nunca los hubiéramos encontrado, el silencio no decir dónde están los más de 300 nietos, que obviamente hay muchos genocidas y represores que saben de a qué familias fueron entregados. Tenemos que ir luchando desde nuestro lugar, ¿no? Y hay una perpetuidad, una continuidad de toda esa política represiva, estigmatizadora del que piensa políticamente diferente, porque la persecución netamente fue porque se pensaba diferente políticamente, y que continúa hasta hoy en todos estos casos de violencia institucional que trascienden
totalmente el color del gobierno de turno, ¿no? O sea, obviamente que va a haber gobiernos que van a, digamos, darle más rienda suelta, como fueron los 4 años anteriores, con el impresentable de la ministra Burrich a cargo de seguridad, y van a permitir que se instauren cuestiones como la doctrina Chocobar y que no se, digamos, condene dispararle a alguien por la espalda. Y bueno, otros gobiernos que por ahí, en cuanto a políticas de derechos humanos, son prioridades en cuanto a su agenda, a su política, y se intenta dar esa lucha, pero está como enquistado en el poder dentro de las fuerzas de seguridad de una manera muy fuerte estas cuestiones de impunidad y de violencia, ¿no? Para mí el caso de Valentino es muy claro, o sea, cuando matan a pibes de barrios bajos, a pibes de situaciones vulneradas, digamos, a pibes con gorra, por decirlo de alguna manera, como que no pasa nada. Ahora matan a un pibe de una familia más clase media, más, digamos, más blanquito, respondiendo más a sectores identificados desde otro lugar menos estigmatizado, y bueno, por ahí hay respuestas más contundentes. Aparte que es una cuestión que nos tenemos que dar un replanteo toda la sociedad en su conjunto, y tal vez la reforma esta judicial de la que se está proponiendo pueda dar una mano con todo esto también. Matías, buenos días, te saluda Agostina. En primer lugar, agradecerte por tu tiempo y por acercarnos tu palabra en relación a los hechos de violencia que están ocurriendo en la región de Córdoba. Y queríamos preguntarte, si por ahí una pregunta, si nos permitís, más personal, ¿qué significa para vos ser el nieto 130? Y preguntarte hoy, ¿quién es Matías? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Intensa la pregunta. Mira, yo en un principio consideraba que no iba a cambiar en nada. O sea, a mí me gusta la filosofía, soy muy de criticar todo, de cuestionar todo. Entonces cuando me restituyen la identidad, cuando recupero mi identidad, me pongo a investigar acerca de qué es la identidad, leer, qué sé yo, desde la psicología, el mito de Edipo Rey, abordarlo desde diferentes lugares, material que hay de abuelas, ¿no? Y yo decía, bueno, como la construcción de la identidad es dinámica, esto solamente me aporta un dato más muy importante, porque saber de dónde venís, tus antepasados, tu raíz genética, que hay puntos de concordancia con gustos compartidos con tus padres que antes ignorabas, enfermedades que podés heredar, como el asma que tiene mi padre. Pero pensaba que no era algo que me pudiera modificar mucho más allá de estas cuestiones. Sin embargo, ahora hace ya unos años que me encuentro comprometido, más que nada desde lo emocional, más que desde lo racional, obviamente que la parte racional también juega, pero desde lo emocional muy fuertemente, con la búsqueda de los nietos que nos faltan, con las cuestiones de vulneración de derechos humanos, y yo siempre viví toda mi vida medio como un sinsentido, siempre me costó mucho, soy más bien existencialista, cargar de sentido a mi vida, y hoy todo lo que vincula a las cuestiones identitarias, de derechos humanos, y incluso las luchas del movimiento de mujeres y del feminismo, como que me llevan muy de cerca, y como que le fue dando un sentido a mi vida que antes no lo tenía, que no puedo decir que no me cambió en nada, eso que creía estaba equivocado. Y bueno, hoy considero que Matías hoy es un Matías que es cómo se autopercibe, y un Matías cómo lo perciben desde afuera, ¿no? Es conmovedor por ahí, cómo por ahí se te acercan por ser un nieto restituido y empatizando con tu historia, personas de diferentes ámbitos que para uno son desconocidos, emocionadas, incluso a veces con lágrimas en los ojos, te abrazan, te dan mucho afecto, mucho cariño. Bueno, eso genera cosas, ¿no? Te van poniendo en un lugar, en cierto modo, de referente en cuanto a derechos humanos, acude por ahí gente a consultarte cosas, a ver si podés darles una mano con algo, y bueno, asumiendo eso con mucha responsabilidad. Nosotros tuvimos hace 3 meses, lamentablemente,
se encontró el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa, un femicidio que hasta el día de hoy está impune. La Fiscalía de Cosquín no podemos entender por qué dilata tanto los resultados de las pericias que tienen que ver con ADN. Y bueno, nosotros desde ICOS Punilla pudimos acompañar conjuntamente con las compañeras del Movimiento Plurinacional de Mujeres a la familia de Cecilia, y les seguimos dando el acompañamiento hasta hoy. Y bueno, a veces quisiéramos hacer más, pero bueno, también todos estamos limitados cuando tenemos que vincularnos con un sistema judicial tan lento y cargado de tantas trabas, ¿no? Matías, antes de despedirte y quizás a modo de cierre, te agradecemos enormemente esta vivencia tuya que compartís, ¿no? Esta posibilidad de transformación que estás narrando, porque si vos, si los y les 130 nietes restituidos, restituidas, restituides que tenemos, pueden transformar ese dolor en lucha y en esperanza, en acompañamiento de las víctimas de femicidios, en las víctimas de vulneraciones de derechos de la actualidad, de violencia institucional y demás, si las madres pueden transformar los pañuelos blancos en pañuelos verdes, si los organismos continúan la lucha como venimos percibiendo todos los días, nosotros como pueblo y también como Estado tenemos la obligación de apoyar, de continuar y de seguir esa línea en el horizonte que nos siguen marcando cada día. Te mandan saludos muchísimas personas. Acá está 2 nietas que están escuchando: Tatiana Filigoy Ruarte Britos, que manda un abrazo; Andrea Hernández Jovas, que forma parte también de nuestro equipo, que está escuchando; la asociación y la mesa de trabajo de Campo de Mayo, familiares y sobrevivientes de Campo de Mayo, Ana Tapia, Iris Avellaneda, Abrazando Culturas de acá, la Dirección de Género de la Costa, que también está escuchando. Digo, y bueno, y somos muchos, ¿no? Y nos alegramos de que esta red que transitamos se amplíe hacia Capilla del Monte ahora. Así que hay un nuevo nudo en este entramado entre la costa, provincia de Buenos Aires, y Capilla del Monte, provincia de Córdoba, para seguir transitando juntos, para seguir fortaleciendo todas las luchas y para continuar transitando un camino de mayor equidad. Así que te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos profundamente tu tiempo, tu disponibilidad, el intercambio previo, y celebramos que sabemos que vamos a seguir caminando juntos este camino. Dale, muchas gracias. La verdad que me gratifica, me emociona mucho todo el cariño de las personas que comentabas y de las diferentes organizaciones que están escuchando y que mandan saludos. Un gran cariño para Andrea y para Tati, con su hermanita, muy de mi cariño, muy queridas para mí. Y bueno, la importancia de esto que decís de fortalecer las redes federales en todo lo que tiene que ver con la defensa de la vulneración de los derechos humanos. Vamos a aportar desde acá el granito de arena que podamos para eso, para ver esa continuidad y esta lucha que es larga, ¿no? Así que un abrazo grande y muchas gracias por permitirme comunicarme con usted. Abrazo grande, Matías. Estas son las noticias más importantes de la semana de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bien, sigue abierta la inscripción hasta el 14 de agosto para el programa Futuro Malvinas, destinado a jóvenes entre 14 y 18 años interesados en vivir una experiencia educativa y creativa sobre Malvinas a través de la participación en un concurso de producciones artísticas y culturales. Estas producciones deben estar enmarcadas en distintos ejes como Malvinas y bienes culturales, Malvinas, arte y cultura, Malvinas, ayer y hoy, Malvinas y dictadura. Más información en www.gba.gov.ar/derechos humanos.
El director provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría, Ramón Baiviene, y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión con representantes de la Fiscalía Federal de San Nicolás para dialogar respecto a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en el norte de la provincia de Buenos Aires, conocer el estado de instrucción en el que se encuentran y sus particularidades específicas. En la reunión se destacó la importancia que el proceso reparatorio implica para las víctimas y la sociedad en su conjunto, de la cual el juzgamiento de los delitos es parte integral y necesaria. Y la Dirección de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos solicitó la elevación a juicio de la causa Puente 12, que investiga los secuestros, torturas y desapariciones llevadas a cabo en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio, que funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1974 y 1977. El ex centro clandestino de detención Cuatrerismo está ubicado en Camino de Cintura y Autopista Richeri, en La Matanza. Contaba con 2 sectores de calabozos y desde 1976 una sala de torturas. La instrucción de la causa está a cargo del Juzgado Federal número 3, a cargo del doctor Daniel Rafecas, y en ella están imputados Enrique José del Pino, Enrique Osvaldo Gauna, Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno por delitos de lesa humanidad como privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios contra 184 víctimas. Con los añicos del cristal. Bueno, recordamos para todas las personas que están del otro lado, en el caso de que quieran ponerse en contacto con nosotros, que quieran escuchar el programa, que quieran mandarnos alguna pregunta, idea, sugerencia, nos pueden encontrar en el Facebook Construyendo Memoria a la Costa. También pueden ingresar a la página de la radio, que es www.radioam1440.com.ar. El número de teléfono de la Dirección de Derechos Humanos es 022 57 433 043 y el número de teléfono de la radio es 022 57 60 45 40. Bien, continuando con el tercer bloque, vamos a la agenda. Se cumplieron 6 años de la noticia del hallazgo del nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Abuela de Plaza de Mayo, afirmando que esta restitución de Ignacio Montoya Carlotto fue el símbolo de que el mundo podía ser más justo y que la búsqueda de los y las nietas seguía más vigente que nunca. Micaela García era una joven comprometida y solidaria. Creía en la transformación a través de la política activa. Militaba en la JP Evita y en el movimiento Evita. Llevaba la bandera del feminismo como una de sus luchas fundamentales. Micaela trabajaba en los barrios más carenciados de su zona. Le enseñaba a las niñas que sus sueños eran importantes. Sus convicciones, detalla su padre Néstor, eran firmes y la empatía su motor. La madrugada del 1 de abril de 2017, Micaela García salía de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos, cuando Sebastián Wagner la secuestró, abusó de ella y la asesinó en complicidad con Néstor Pavón. El femicidio de Micaela fue muestra cabal de cómo las prácticas machistas están impregnadas en la justicia. Días antes de asesinarla, el femicida estaba preso, cumpliendo una condena por haber abusado a 2 chicas, y el juez de ejecución, Carlos Rossi, ordenó la libertad condicional de Wagner, pese a que existían informes que lo desaconsejaban. El femicidio de Micaela conmocionó a toda la sociedad y dejó, entre muchas cosas, su nombre grabado en una de las leyes más importantes y revolucionarias de nuestro país en materia de género. Su familia transformó el dolor en lucha y motorizó la sanción de la Ley 27.499, Ley Micaela, en el Congreso de la Nación. La ley busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias a través de capacitaciones transversales, obligatorias y permanentes en perspectiva de género para las personas que se desempeñen en la función pública,
en todos los niveles y jerarquías de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. El 18 de diciembre de 2018, con 171 votos a favor y 1 en contra en diputados, y sancionada por el Senado por unanimidad, se creó la normativa que estipula la formación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. La Ley Micaela es una herramienta muy importante para incorporar una mirada amplia que permita llevar a cabo acciones en pos de la igualdad de derechos, la concientización y la prevención de situaciones de violencia de género. Micaela García soñó una sociedad mejor y trabajó fuertemente por ella. Hoy, su nombre es una bandera de lucha y transformación por una patria igualitaria y feminista. Bien, escuchábamos en palabras de Luciana Maxid, quien forma parte de la Dirección de Género de la Municipalidad de La Costa, quién era Micaela, ¿no? Retomando un poco las palabras del nieto 130 de Matías, en este sentido de que hoy más que nunca los pañuelos blancos y los pañuelos verdes caminan a la par y seguiremos construyendo una memoria, su memoria, por una sociedad más igualitaria y libre de violencias. El hecho político de que Horacio Pietragala y Sabina Frederick expongan en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que respondan por los últimos casos más graves que hubo en materia de violencia institucional, da cuenta de varias cosas. En primer lugar, porque confirma lo que venimos sosteniendo tanto de provincia como de nación, que venimos a recuperar un rol activo y un rol reparador en materia de violencia institucional. Y por otro lado, que venimos a construir las bases para una seguridad democrática, una seguridad que pueda dar respuestas al fenómeno delictivo, pero con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y en segundo lugar, aún sabiendo que la violencia institucional no es algo que se originó en el gobierno anterior, no podemos dejar de señalar que aumentaron todos los factores que generan violencia, que destruyen el tejido social, porque, digo, es imposible un proyecto político excluyente, de distribución regresiva del ingreso, de endeudamiento, sin aumentar críticamente los niveles de violencia. Y sumado a eso, un discurso político que despreciaba la vida, que exaltaba la acción represiva, todo eso estaba legitimado por el Estado. Entonces la diferencia es esa, y eso está demostrado en las intervenciones que ha tenido el Ejecutivo Nacional y Provincial en los casos más graves, ¿no? Y además hoy rindiendo cuentas ante el Poder Legislativo. La decisión política de Alberto y de Axel es clara, es comenzar a sentar las bases para erradicar la violencia institucional, para promover una reforma democrática de las fuerzas y del sistema de seguridad. Escuchábamos a Ignacio Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de nuestra subsecretaría, refiriéndose a la exposición de ayer en la Cámara de Diputados. Donde la ministra de Seguridad de la Nación y el secretario de Derechos Humanos participaron del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para informar sobre las políticas contra la violencia institucional que llevan adelante ambas carteras. El plenario fue convocado por las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos con el objetivo de aunar consensos para la construcción de una ley nacional contra la violencia institucional. En ese marco, los funcionarios fueron invitados a exponer ante los diputados a través de la modalidad de videoconferencia. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, destacó el compromiso que tuvimos en el momento en que éramos oposición y que también lo tenemos hoy en la búsqueda de erradicar la violencia institucional de nuestra democracia. A lo largo de su intervención, el funcionario presentó un informe de gestión con las principales acciones que lleva adelante la Secretaría a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Entre ellas, detalló el circuito de atención de denuncias desde su recepción hasta el acompañamiento a las víctimas a través del asesoramiento jurídico y la contención psicológica que ofrece el Centro Ulloa. Escuchamos a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Pero para nosotros es de suma importancia poder tener herramientas que le den una celeridad a los casos de violencia institucional.
el acompañamiento a las familias, las reparaciones, las sanciones a los miembros de la fuerza. ¿Qué queremos a partir de estas situaciones puntuales? Nosotros lo que queremos es que cada vez que haya un caso de violencia a los derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, un caso de violencia institucional, no se lo mire al Estado, sino que podamos mirar al individuo que viola los derechos humanos, que comete ilegalidades y que podamos sancionarlo y que se tome una práctica habitual y no una práctica habitual que todavía puedan seguir denunciando al Estado por violaciones a los derechos humanos, sino que generar todas las herramientas mismo hacia las fuerzas de seguridad para que cuando haya violaciones de derechos humanos sea un individuo de la fuerza de seguridad que viole los derechos humanos y no el Estado argentino. Informó Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, recordamos nuestros canales de comunicación. En el Facebook nos pueden encontrar en Construyendo Memoria a la Costa. El número de teléfono de la Dirección de Derechos Humanos es 022 57 433 043 y el teléfono de la radio es 022 57 60 45 40. También queríamos no dejar de mencionar que en el caso de que hayan sufrido alguna agresión, hostigamiento o malos tratos por parte de la policía, se pueden comunicar las 24 horas de lunes a viernes al teléfono 0221 591 2628 o al 0221 58 95 591. Bien, en el último bloque de Construyendo Memoria a la Costa nos vamos a comunicar con Rosana Miranda, integrante del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos de profesión abogada. ¿Estás en línea, Rosana? Buen día. Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rosana? Un placer. Bien, gracias. Un placer, Gonzalo. Gracias por comunicarse con nosotros. En relación a lo que venimos trabajando durante el programa, queremos preguntarte cuáles son las principales líneas de acción que se llevan a cabo en la dirección. Bueno, hay dos líneas principales que tienen que ver con la promoción y el fortalecimiento de los derechos, y otra línea que tiene que ver con la protección, que es donde yo me desempeño principalmente, que tiene que ver con preservar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Y con respecto a la situación actual en la que estamos y con esta situación de aislamiento y en el marco del COVID, se ve incrementado nuestro trabajo en cuanto a lo que surge del requerimiento en cuanto a violencia institucional, en cuanto a violación de derechos, y sobre todo en situaciones tanto de encierro, que pueden ser dentro de comisarías o dentro del servicio penitenciario, o ciudadanos comunes que están tienen su vida civil en libertad. Con respecto a ello, desde marzo, desde que tenemos esta situación del aislamiento, hemos venido trabajando de distintas formas, primero realizando teletrabajo, cuidándonos un poco y después incorporándonos poco a poco a nuestro trabajo dentro de lo que es atención al público. Y bueno, como decía, que se vio incrementada la situación de violencia en contexto de encierro. Hemos hecho algún tipo de diagnóstico y con respecto a nuestro trabajo, y se han implementado las situaciones, son alrededor de 172 con respecto a situaciones de encierro, violencia institucional y todo lo que implica, ¿no? El acompañamiento, la orientación, el acompañamiento a las familias, en cuanto a acompañamiento también a denunciar, y sobre todo porque en este contexto hay un montón de vías que antes eran cotidianas para nosotros en cuanto a ir a comisarías o ir a fiscalías a hacer denuncias, y todas estas situaciones están impedidas por el aislamiento. Entonces
a medida que esto se fue de alguna manera desarrollando en el tiempo, se fueron realizando distintas vías a través de mail, de teléfonos que se fueron habilitando para que tuviéramos acceso a la justicia. Uno llamaba a la fiscalía y los teléfonos estaban derivados a teléfonos personales, y sigue ocurriendo porque todavía tenemos suspensión de términos a los teléfonos personales de los distintos funcionarios realizando teletrabajo. Entonces, para realizar una denuncia en la comisaría tienen distintos tipos de restricciones, entonces deberíamos en otras oportunidades ir a la fiscalía, entonces eso también está impedido porque se hizo la apertura de la vía de la denuncia a través de mail a la Fiscalía General, y de acuerdo a eso, después la Fiscalía General, de acuerdo al sorteo de la Fiscalía Local, donde fue la situación, remitía la denuncia y se realizaba la IPP, o se realiza el IPP correspondiente. Roxana, Agostina te saluda, buenos días, gracias. Hola. Gracias por estar ahí. Agostina. Que recordemos que es integrante del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos, y queríamos preguntarte, sí, para que nos entendamos, sí, para poder llegar en cierta manera a quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de violencia institucional? Bueno, la violencia institucional hace referencia a un amplio conjunto de situaciones que cuando son ejercidas de instituciones públicas por medios de funcionarios públicos, tiene como consecuencia la vulneración y la violación de los derechos de las personas. Sabemos que todos somos funcionarios públicos los que estamos de alguna manera actuando para el Estado, pero hay situaciones que se ven incrementadas por esta situación también de la pandemia. Esto es el tema del momento. Por otro lado, el 8 de mayo de 1987, a través de una situación de 3 jóvenes en el barrio de Ingeniero Bunge, en el partido de Loma de Zamora, que fueron asesinados por 3 policías que fueron condenados, se declaró el Día de la Violencia Institucional. Y bueno, todos en algún momento podemos ser también, de alguna manera, las víctimas de algún tipo de violencia institucional, con respecto a las fuerzas de seguridad, puede ser policía, fuerzas armadas y demás. Bien, Ro, la última pregunta antes del cierre del último bloque. Recién estabas comentando cómo es el acceso a la justicia. Nuestra pregunta sería si todas las personas acceden por igual al acto de la justicia. En realidad, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todo ser humano. Es un principio básico de un Estado de Derecho, que ha sido consagrado en distintos instrumentos internacionales. Sin embargo, este ejercicio en la práctica, de alguna manera muchas veces se ve impedido por distintos obstáculos que pueden ser normativos, sociales o económicos, que de alguna manera imposibilitan que la persona que sufre algún tipo de vulneración de derechos pueda ejercer debidamente su defensa en juicio y obtenga de alguna manera el resultado judicial correspondiente o esperable, idóneo. Estas dificultades se agudizan aún más cuando hablamos de pobreza o indigencia o de algún tipo de sector social. En algunos departamentos judiciales existen algún tipo de protocolo de asistencia para orientación y asesoría legal, y eso hace que las personas que tengan algún tipo de situación que resolver les sea más claro de alguna manera cómo es el mecanismo y cómo pueden acceder. Desde la dirección tenemos muchas consultas porque la gente no tiene por qué tampoco, no saben cómo hacer para de alguna manera interponer una demanda y demás, y
de alguna manera se sabe que los honorarios de los abogados, algunas personas directamente se sienten imposibilitadas para eso. Con respecto a todas las situaciones que tengan que ver con situaciones de familia, los juzgados tienen defensorías que son el sorteo de un abogado de la matrícula, que son defensores oficiales pagos por el Estado. Entonces estaría de alguna manera garantizado este acceso a poder ejercer sus derechos. No así en otras situaciones. Entonces, de alguna manera, el acceso a la justicia con respecto a toda la población no se vería en igualdad de condiciones, de alguna manera, por esto de los sectores más vulnerados que no tendrían la orientación debida para saber cómo interponer un recurso y demás. Bien, Rosana, bien, discúlpame, te agradecemos la comunicación y para visualizar también un poco el trabajo territorial que llevan adelante en protección de derechos humanos. Muchas gracias, Rosana. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, agradecemos las palabras de Roxana y ya para finalizar seguimos recordando, ¿sí?, que hace 795 días que nos falta Nahuel Navarrete Godoy, hace 6.866 días que nos falta Darío Jerez y nos seguimos preguntando dónde está Facundo. Nos encontramos el próximo miércoles en Construyendo Memoria a la Costa y nos vamos con Panojo.
Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El panorama informativo de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias.